Saludos y bendiciones. El tema de hoy es la sal de la tierra. ¿Por qué este tema? Acompáñame a leer el Evangelio de Mateo, capítulo número 5, versículo número 13. Palabras de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué es la sal? El sal es el condimento más antiguo usado por el hombre. Ya en el año 2700 antes de Cristo, en China se usaba la sal para sazonar la comida. El libro de Job fue escrito hace unos 3500 años. Hace una mención sobre la sal en el capítulo número 6, versículo número 6. Dice así: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿O habrá gusto en la clara del huevo? El uso más primitivo de la sal es la conservación de los alimentos, por lo cual en la antigüedad se trataba de un producto muy apreciado. Incluso se le llegó a llamar oro blanco. De la palabra sal viene la palabra salario, del latín salarium. Ahora usted se preguntará, ¿qué tiene que ver la sal con el salario? Sencillo, a los soldados de la antigua Roma se les pagaba su trabajo con una porción de sal. Cuando estos salían a la guerra, salaban sus alimentos para mantenerlos en buen estado por largo tiempo. Se dice que la sal tiene por lo menos 14,000 usos benéficos diferentes. En cantidades adecuadas, la sal ayuda a regular el ritmo cardíaco, previene espasmos musculares, evita la osteoporosis, regula el sueño y mantiene el equilibrio de azúcar en la sangre. De hecho, el cuerpo humano no puede vivir sin sal. Sin embargo, el exceso de sal produce males como la presión alta. La sal en una comida puede dar un sabor agradable o desagradable, según la porción que contenga. Menos sal o más sal de la necesaria hace que un alimento sea desagradable al paladar. Podríamos seguir enumerando los usos de la sal, pero es suficiente por ahora con los mencionados. Ahora surge una pregunta. ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra? Jesús les habla a los suyos en Mateo capítulo número 5, versículo 13, y les dice: vosotros sois la sal de la tierra. Esto quiere decir que como cristianos o discípulos de Jesucristo, tenemos la capacidad o la cualidad de sazonar, de ponerle el ingrediente necesario en la porción exacta a las cosas de la vida. El discípulo no llegará a ser, sino que ya es sal de la tierra. La palabra se tradujo aquí como sal. Dice que esta palabra viene del griego jalás, que se traduce sal, como comúnmente conocemos que es el condimento, pero que tiene también un sentido figurado que se traduce como prudencia. Prudencia se entiende como cautela, moderación, equilibrio y balance. También significa sensatez, buen juicio. El diccionario de la Real Academia Española define prudencia como una virtud que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguir o huir de ello. Dos cualidades de la sal Jesús tenía en mente. Número uno,
su poder de conservación. Número 2, la cualidad de dar sabor y sazón. La enseñanza para nosotros hoy, Jesús nos pide que conservemos y guardemos las verdades del Evangelio y aplicar esas verdades en la medida exacta para darle el verdadero sentido y el mejor sabor a las cosas que nos pasan en la vida. Que nos podamos diferenciar en los que somos discípulos de Jesucristo con los que no lo son. En el libro de Apocalipsis, Jesucristo le habla a la iglesia en Filadelfia, la cual constituye el prototipo de lo que Él espera encontrar en nosotros cuando Él vuelva. Leamos Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 8. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Observemos las dos cosas que los cristianos de Filadelfia hicieron. Número 1, Jesús les dice a esta iglesia, has guardado mi palabra. La palabra guardado aquí significa conservado, que es sinónimo también de obedecer. Ahora, ¿qué conservó la iglesia de Filadelfia? Conservó las verdades de la palabra de Dios, sin diluirlas para que no pierdan su sabor. Quiero compartirles un ejemplo. Si uno prepara una olla de sopa para 10 personas y la sazona solo con 1 gramo de sal, no va a saber a nada. Estará insípida. Pero si se le agrega 1 kilogramo de sal, tampoco servirá. Hay que usar la cantidad exacta de la sal para que tenga buen sabor. Otra cualidad de la iglesia de Filadelfia era que Jesús les dice, no has negado mi nombre. Aunque hacerlo hoy en nuestros días en algunos lugares, de no negar el nombre de Jesucristo o decir que uno cree en Dios, puede ser perseguido y puede también tener ataques verbales y físicos. Hasta el día de hoy ha habido mucha persecución y muerte en algunos lugares por confesar que es creyente de Jesucristo, por confesar que cree en Dios. También la sal en la Biblia tiene diversos simbolismos en la Escritura. Por ejemplo, cuando se ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento, enseguida el sacerdote esparcía sal sobre el sacrificio. Y eso lo podemos encontrar, lo podemos leer en el libro de Ezequiel, capítulo número 43, versículo 23 y 24. Dice así el versículo 23. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Versículo 24. Y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. La sal, como conservador de los alimentos, simboliza incorrupción, preservación, pureza. La sal era, en estos versículos, un símbolo de que el discípulo conservaba un corazón limpio y puro delante de Dios. Cuando Jesús dice que somos la sal de la tierra, deja claro que sus discípulos tenemos la misma función que esa sal. Nos conservamos, nos guardamos caminando en santidad para Dios. Veamos ahora el sacrificio que Dios pide hoy. Acompáñame a leer el libro de Romanos, capítulo número 12, el versículo 1 y versículo número 2.
Leemos el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En estos versículos, el apóstol Pablo nos exhorta a ser santos para agradar a Dios, actuando de manera racional, es decir, de acuerdo con los razonamientos de Dios y no mediante nuestros propios razonamientos engañosos. Pablo nos anima a no conformarnos ni amoldarnos al estilo de la amada vida de estos tiempos y el pensamiento del mundo, sino que transformemos nuestro entendimiento y nuestra mente de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí la palabra transformaos viene del griego metaformos, que es la misma palabra que se usa para describir la conversión de la oruga en mariposa. De igual manera, Jesús nos pide que nos convirtamos de nuestra vieja manera de vivir terrenal a la de un verdadero discípulo, que pasemos de una mala manera de vivir a una vida agradable para Dios. Jesucristo nuestro Señor quiere obrar en nosotros para que vivamos conforme a la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta ante Él, al obedecer su palabra. Dios ofreció a su Hijo Jesús por los pecados y selló el sacrificio en un pacto eterno por medio de su sangre, por lo que su palabra es como la sal que preserva y conserva sin corrupción el pacto que Dios hizo con sus hijos. Es así como Dios nos asegura que conservará la vida eterna que nos regaló. La sangre de Jesús, que tuvo la eficacia para perdonar los pecados de los cristianos del primer siglo, tiene la misma eficacia conservada por el Evangelio para perdonar también nuestros pecados. ¿En qué sentido somos la sal de la tierra? Jesús ha dicho que sus discípulos hacen lo mismo que la sal: conservar, guardar y preservar, cualidades aplicadas en este caso a las verdades de la Biblia, la palabra de Dios. Esta afirmación implica también que un verdadero discípulo o cristiano no mancha su vida con inmoralidad o con fraudes, sino que se mantiene honesto e íntegro. No se deben diluir las verdades del Evangelio. Necesitamos la medida exacta de la palabra de Dios para aplicarla en cada situación de la vida. Sin embargo, hoy vemos que el Evangelio se presenta en nuestros días como un alimento insípido, sin sabor o demasiado salado, que no se puede comer. Si alguien lo ingiere, le hace daño. Como la sal, el discípulo debe conservar las verdades de la palabra de Dios. Usted se preguntará, ¿cómo? Bueno, a través de un buen testimonio, de vivir y reflejar la palabra de Dios a los demás. Y es que un verdadero discípulo cristiano no busca la gratitud o el reconocimiento de los hombres. Está lejos de necesitar el aplauso del mundo, sino que el verdadero discípulo cristiano vive conforme a las verdades de la palabra de Dios. Para terminar, regresemos a nuestro versículo inicial. Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra,
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Encontramos aquí la palabra desvaneciere, que viene del griego moraino y tiene dos significados, uno literal y otro alegórico. El literal es cuando la sal se desvanece, pierde su sabor. El simbólico implica volverse un necio, falto de razonamiento. Un verdadero discípulo tiene la Biblia como norma de vida y no requiere respuestas ajenas a la sana palabra de Dios. En contraparte, muchos buscan respuestas en los motivadores, en los estudiosos de la mente humana, en los filósofos o en doctrinas novedosas, en horóscopos, para saber cómo les va a ir en el día. Con ello muestran que no son discípulos en su necedad, en su falta de sabor, en su ausencia de sal. Nosotros, como cristianos y discípulos de Jesús, nuestro motivador es la fuerza de Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra guía para motivarnos es la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Todo requiere esfuerzo y valentía en esta vida, pero también hay algo muy importante, que Dios estará con nosotros siempre. Aleluya. Bendita promesa de nuestro Dios. Concluyo con esto. Nosotros como cristianos nos corresponde ser sal de la tierra y conservar las verdades de la palabra de Dios. Buenos son los cristianos que no se comprometen con las malas costumbres del mundo. Buenos son los cristianos que renuevan su mente, que cambian su conducta, que cada día se van renovando, que van quitando de su vida la envidia, el rencor, los pleitos, la inmoralidad, la fornicación, el adulterio, robar o mentir, y ponen por obra la misericordia, ayudar al necesitado, levantar al caído, orar unos por otros. También es bueno evitar hacernos necios, sino que debemos de reconocer que necesitamos el consejo de la palabra de Dios cada día. Vamos a orar. Jesucristo, te damos gracias porque podemos entender a lo que te referiste cuando les dijiste a tus discípulos, sois la sal de la tierra. Somos la sal que preserva tus verdades a través de nuestro testimonio. Esa sal que tú dijiste que era buena. Dios, nos comprometemos contigo a quitar cualquier mancha de nuestra vida y vivir una vida apartada de lo malo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado Padre Celestial, sigo en comunión contigo, pidiéndote misericordia. Señor, que tú sigas obrando sanidades, que tú sigas sanando enfermedades, dolencias. Es lo que yo te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Que tú sanes toda dolencia de coyunturas. Señor, que tú sanes toda dolencia, Señor, de espalda. Toda dolencia en el nombre de Jesucristo sea sanada de los cuerpos, Señor, de nuestros cuerpos, de aquellos que están escuchando esta palabra tuya, Señor, porque por tus llagas hemos sido sanados, aleluya. Oro también por aquellos que están pasando por alta presión, sean sanados en el nombre de Jesús.
toda artritis, toda diabetes, sea sanada en el nombre de Jesús. Y que tu misericordia sigas mostrando sobre nuestras vidas. Oro también por aquellos que han sido infectados por el coronavirus. Señor, ten misericordia, Señor, que sean libres y ese virus salga de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Y sean sanados, aleluya, para tu gloria, oh Dios Todopoderoso. Por las llagas de Jesucristo son sanados ahora, aleluya. Bendito sea tu nombre, oh Dios Todopoderoso. De igual manera, te pido por la bendición, la promesa preciosa del Salmo 23, que el bien y la misericordia nos siga todos los días de nuestra vida. Amén y amén. Iglesia, casa de oración, decimos en victoria.